Bueno, La utopía del regreso, proyectos de Estado y sueños de nación, el exilio republicano en México, es un libro de la colección Ambas Orillas del Colegio de México, en coedición con la Universidad de Cantabria. El tema principal del libro es un estudio sobre las culturas políticas de las izquierdas españolas que llegan a México y que componen el exilio republicano español de 1939. El libro trata de analizar los aspectos centrales de esas distintas culturas políticas en función de los proyectos de Estado y nación que prevén para un futuro en España, para un futuro democrático. El exilio republicano trata fundamentalmente de una dimensión política, que no siempre se ha señalado, yo creo que de forma suficiente, por parte de la historiografía. Conocemos muy bien la dimensión intelectual, la dimensión cultural del exilio, pero conocemos menos la capacidad política, la dimensión política de ese exilio, que en definitiva es el origen del mismo. El libro no parte de 1939, no parte directamente desde la derrota republicana, sino que empieza antes, porque es necesario, yo creo desde mi punto de vista, engranar o integrar la dimensión política del exilio con los periodos anteriores. La evolución de las distintas culturas políticas parte fundamentalmente de la Restauración a finales del siglo XIX, y si analizamos desde ese punto de vista podemos encontrar los elementos que provocan que ese exilio político sea un exilio muy diverso, un exilio contradictorio, en el cual confrontan proyectos de Estado y nación diferentes. Hay distintos imaginarios políticos que vienen de raíces y de tradiciones desde el siglo XIX. La importancia de partir de ese punto nos lleva a entender de forma mucho más clara esos elementos de carácter poliédrico o de carácter más complejo en un exilio, que muchas veces se simplifica, y deberíamos hablar del exilio republicano en plural, deberíamos hablar de los exilios desde un punto de vista político. El libro tiene también una segunda dimensión, que es analizar cómo los aspectos de México influyen en esas culturas políticas y cómo se va a producir un proceso de integración desde el punto de vista social, humano, de larga duración, y que va a tener sus implicaciones en esa propia evolución de la visión política hacia España. Bueno, la intención es poner en valor esa dimensión de historia cultural de la política, ¿no? Ese elemento que todavía yo creo que puede dar muchos elementos novedosos de reflexión a la hora de comprender esa pluralidad y esa comprensión heterogénea. Una de las intenciones que yo tenía cuando escribí este trabajo era reflexionar en torno a la imposibilidad del regreso del exilio, ¿no? El título es La utopía del regreso, la imposibilidad de adaptarse a una nueva sociedad después de casi 40 años de dictadura, y los elementos que quedaron permanentemente en el exilio de esas tradiciones políticas de la izquierda española. La izquierda española, a partir de la transición, tiene muchos problemas a la hora de gestionar los conceptos de nación o los conceptos de Estado, porque fueron apropiados claramente por la dictadura franquista, y hoy en día en España a los movimientos de izquierda les cuesta mucho hacer un discurso de carácter nacional, que quedó claramente en el exilio republicano. Es decir, los exiliados republicanos eran fundamentalmente patriotas, en el patriotismo entendido en el buen sentido de la palabra, en el sentido de querer lo mejor para su ciudadanía, de querer lo mejor para el desarrollo del país. Sin embargo, a una persona de izquierdas en España hoy en día le dices que es patriota y le suena a franquismo y a elementos de carácter retrógrado, y por lo tanto analizar en ese sentido esa evolución de las culturas políticas, que luego no pueden de forma sencilla, no pueden integrarse dentro de la España de la monarquía, de la España después de la dictadura, creo que resulta significativo, ¿no? Es decir, cuando queremos analizar la tradición de las izquierdas españolas a lo largo de la historia contemporánea, tenemos que mirar claramente en el exilio republicano, y por eso es la intención de integrar
esas distintas evoluciones de las culturas políticas dentro de la historia contemporánea de España, pero atendiendo también a los elementos que influyen desde México en esas transformaciones, en esos cambios.